buenas, somos el grupo conformado por Luisana Fernández, Pedro Gauto, Miguel Estigarribia, Claudia Ferreira y quien les habla, Janina Filartia, y estaremos exponiendo nuestro análisis y opinión sobre cada uno de los votos hechos por los ministros en el acuerdo y sentencia número 111 del año 2020 sobre una causa de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Para realizar una breve introducción de lo que estaremos exponiendo, comento que en el año 2016 el señor Juan Carlos Lescano Flecha realiza una solicitud a la Contraloría General de la República para acceder a declaraciones juradas de varios miembros de los tres poderes y también de altos funcionarios de entidades binacionales. Esta solicitud es inclusive denegada por la Contraloría en 2 ocasiones. Es por eso que posteriormente el señor Lescano realiza una acción de amparo constitucional en el año 2018, basándose en el artículo 134 de la Constitución Nacional y en la ley número 5282/14 de libre acceso a la información. Resultado de esto surgen las resoluciones como son el AI número 366 del 11 de mayo del 2018, también el acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018 y el acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio del 2018. Estas resoluciones más la acordada número 1005 del 21 de septiembre del 2015 son las que fueron impugnadas por la Contraloría General de la República a través de la acción de inconstitucionalidad. Cabe resaltar que la Contraloría alega en esto que ellos no pueden proveer de tales informaciones, ya que estarían transgrediendo los derechos a la privacidad de otras personas, como son estos los funcionarios. Resultado de esta acción promovida por la Contraloría, surge el acuerdo y sentencia número 111, que sería el acuerdo que estaremos analizando como grupo. A continuación voy a realizar una breve exposición y análisis sobre el voto del ministro Alberto Martínez Simón. A los planteamientos hechos por la Contraloría General de la República, el ministro da las siguientes respuestas. Primeramente, analiza el artículo 28 de la Constitución Nacional, que entre otras cosas establece el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Por otro lado, el mismo artículo habla de las fuentes públicas y que son de libre acceso para todos. En este sentido, también encuentro una interesante comparación hecha por el ministro en un caso similar ocurrido en Chile, específicamente el caso Reyes versus Chile, que es un caso, una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009. ¿Por qué es relevante este caso para nuestro análisis? Porque este caso marcó un hito en el que estableció, entre otras cosas, que el Estado tiene entera responsabilidad de garantizar estos derechos a las personas. Por otro lado, el ministro realiza un análisis semántico de lo que alegó la Contraloría General de la República al alegar que estos son custodios del patrimonio documental de las personas, que no es lo mismo decir que piden o que son custodios de las declaraciones de bienes y renta de las personas, ya que en el primer caso, que el patrimonio documental sí hacen a la privacidad y la intimidad de las personas y sí están protegidos por la Constitución, pero las declaraciones de bienes y rentas son informaciones de libre acceso para todos, ya que constituyen estas informaciones de funcionarios que administran bienes del Estado. Por otro lado, y concluyendo, el ministro desestimó la acción de inconstitucionalidad y también estableció que la Corte no es responsable de analizar casos que ya fueron examinados o que ya fueron atacados por otros organismos judiciales. También dijo y estableció que inclusive la Contraloría realizó este pedido y esta acción para excusarse de su denegatoria por parte del accionado. En este sentido, estuve en total acuerdo con el voto y la opinión del ministro,
ya que me pareció muy interesante que realice este análisis detallado sobre cada punto y sobre cada resolución que la Contraloría atacó, porque realizó el análisis, estableció conceptos, hubo similitudes entre otras leyes internacionales y también analizando del lado semántico y del lado conceptual de cada alegación o de cada fundamento hecho por la Contraloría General de la República. Jesús Ramírez Candia señaló que los fallos impugnados no son inconstitucionales porque responden al derecho que tiene la ciudadanía de poder ejercer un control de la honestidad e idoneidad de los funcionarios públicos a través del conocimiento del origen y desarrollo de su patrimonio, que de ser transparente y coherente con sus declaraciones representa una ausencia de corrupción, además de una prueba de integridad en el manejo de los recursos económicos del Estado, que indefectiblemente se encuentran bajo su responsabilidad. Todo ello amparado bajo los principios republicanos y democráticos que otorgan el poder público a los ciudadanos, principios que se encuentran en el artículo 1 de nuestra Constitución. Considerando lo expresado, el artículo 1 de la Carta Magna, inserto en el voto del ministro Ramírez Candia, se interpreta correctamente, ya que este artículo expresa que el Paraguay es una república con todo lo que ello implica, que además adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, lo que indica que el poder público reside en el pueblo que elige a sus representantes. Esto condice con el concepto que el ministro quiere transmitir, que el Paraguay como una república gobernada en democracia faculta a sus ciudadanos a tener conocimiento pleno y amplio de la administración que los funcionarios hacen del Estado, para de esa forma controlar que no existan vicios que atenten contra los principios democráticos y republicanos, como ser la corrupción, la malversación de fondos, etc. Y es así que tener acceso a la información patrimonial de los funcionarios se adecua al cumplimiento efectivo de lo que estructura a una república gobernada democráticamente. En cuanto al artículo 28, también de la Constitución Nacional, el ministro enlaza este artículo con el primero del mismo cuerpo legal, ya que entiende que el acceso a la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios del Estado no es una violación a los principios constitucionales, sino un canal para precisamente dar cumplimiento a principios y garantías establecidos en la Constitución, específicamente en el artículo 1, ya que la información que, por más delicada que sea, resulta de vital importancia para la democracia porque, como se ha señalado anteriormente, brinda a los ciudadanos una herramienta de control sobre quienes se encuentran al frente de la administración del Estado y sus recursos, y tal como indica el artículo 28, se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, entendiéndose que la ciudadanía tiene derecho a recibir esta información por más privada que pueda ser. En cuanto a la aplicación del artículo 556 del Código Procesal Civil, la misma es correcta, ya que la interpretación dada al artículo resulta ser en sentido estricto sin salir de los parámetros delimitados por el mismo. Con respecto a la ley número 5282/14, concuerdo con lo dicho por el ministro al señalar que esta ley operativiza el acceso a la información, ya que la misma reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional. Además, dentro de la citada ley, tal y como señala el doctor Ramírez Candia, no existe ningún artículo que prohíba el suministro de información proveniente de la Contraloría General de la República. Es más, el artículo 22 de este cuerpo legal define la información pública reservada y establece que es aquella que ha sido o sea calificada o determinada como tal en forma expresa por la ley, por lo que queda claro que al no existir ninguna ley que declare como información reservada la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos. A mí me toca hablarles sobre la opinión del ministro Eugenio Jiménez Rolón con respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra resoluciones recaídas en instancias inferiores y contra la acordada 1005/2015. El ministro, al analizar el argumento del accionado, al invocar el artículo 562 del Código Procesal Civil, que establece la imposibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad si no se ha interpuesto conforme o en el momento oportuno al que refiere el artículo 538 del mismo cuerpo legal. En este punto, el ministro sostuvo que
La ley lo que busca es sancionar al litigante que no ha activado en su debido momento el control de constitucionalidad. Entonces, en esta parte yo concuerdo plenamente con el señor ministro, porque toda acción tiene su momento, y si esa acción no se interpone en el tiempo que establece la ley, precluye ese derecho que debió de haber activado conforme a ley. En otro punto, el señor ministro Jiménez Rolón sostuvo que la agente fiscal interviniente manifestó que en los juicios de amparo las partes no cuentan con la oportunidad de control preventivo de constitucionalidad porque les está vedado conforme al artículo 586 del Código Procesal Civil. Postura asumida por la mayoría de los miembros naturales de la Sala Constitucional, expresando su disconformidad con la interpretación con los mismos, fundando su opinión en lo establecido en el artículo 546 del mismo cuerpo legal que declara la admisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad en los juicios de cualquier naturaleza y admitiendo que la misma forma lo establecido en el artículo 562 del mismo cuerpo legal, y para nada refiriéndose a las excepciones que se interponen contra las pretensiones del autor en el juicio determinado, sino se refiere a la excepción que ataca a las normas aplicadas y resoluciones recaídas en los juicios que contrarían a las disposiciones constitucionales. Refirió en este punto a la cita del libro de La praxis de control constitucional en el Paraguay del Dr. Torres Quirze, tomo 2, 2007, que habla de la diferencia entre la excepción de inconstitucionalidad y la excepción como medio utilizado para atacar las pretensiones del autor. Comparto plenamente su fundamento, porque considero que no debe existir imposibilidad legal, mucho menos por cuestiones interpretativas, para activar el control de constitucionalidad preventivo en todo tipo de juicios, sea cual sea su naturaleza, porque sería contraria a la Constitución misma, sería vedarle a las partes de una garantía constitucional. Seguidamente, analiza la impugnación de la acordada 1005/2015, que según el accionante contraría el artículo 137 de la Constitución Nacional. El ministro expresó que en ningún momento debe de considerarse que la referida acordada contraría las disposiciones de la ley fundamental ni tampoco invade la competencia legislativa. Más bien sirvió para subsanar la omisión de la ley 5282/14 y del decreto 4064/15, que omitió establecer cuál es el procedimiento que debería de utilizarse para tramitar las acciones legales en caso de incumplimiento de las disposiciones de dicha ley. En este caso estableció que el procedimiento que debe de seguirse es el de los juicios de amparo, y en otros supuestos el procedimiento sumario previsto en el artículo 683 del Código Procesal Civil. Y sigue diciendo que no se debería de interpretar como una contraposición a la ley, sino más bien como una normativa que se armonizan entre sí. En mi opinión está en lo correcto, porque analizando la acordada 1005/2015 se debe deducir que es al solo efecto de, por decirlo de alguna manera, llenar la laguna que tiene la ley 5282 con respecto a algo sumamente importante, cual es el de determinar el procedimiento que debe ser empleado en caso de no cumplir con las disposiciones de la presente ley. Yo soy el abogado Miguel Estigarribia. Me toca analizar el voto emitido por el magistrado Carlos Viera Hunter sobre una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría contra un amparo constitucional del señor Carlos Frecha Lescano, contra la Contraloría. El magistrado realizó su análisis y fundó su voto sobre el rechazo de dicha acción. Son dos puntos que el cual comenzaremos a analizar. Primeramente, la acordada 1005/15, emitido el 22 de septiembre de 2015, en el cual ataca a la Contraloría porque según él es inconstitucional, pero esta magistratura, al hacer el análisis de dicha acordada, manifiesta que está concuerdo a la ley 5282
que nos habla del acceso a la ciudadanía, de la información pública y la transparencia gubernamental. En el caso de que se fuera denegada, cuáles son los procedimientos a seguir, denegada de forma tácita los procedimientos a seguir. Entre ellas se menciona que el amparo es uno de los procedimientos, otras son los juicios ordinarios o sumarios, algunos procedimientos. En el segundo punto del análisis que fueron atacadas es la SD/14 del 7 de mayo del 2018 de la primera instancia y los apartados B y C del acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018 del Tribunal de Apelaciones, en el cual también manifestó que eran inconstitucionales porque violaban varios principios constitucionales. Entre ellas podemos mencionar el artículo 137, artículo 12, entre otros. Pero esta magistratura, al realizar el análisis, manifestó que dichas otorgamiento de las informaciones son de acuerdo a la ley, pero no podemos dejar de mencionar que dichas informaciones también contaban vicios de incongruencia, en el cual los magistrados de primera instancia y tribunales de apelación se sobrecedieron en otorgando acciones o informaciones no solicitadas por el accionante, entre ellas los datos de los cónyuges y hijos menores de su custodia. Pero todas estas manifestaciones no fueron planteadas en el momento oportuno por la Contraloría y no es más este tribunal podrá anular dichas resoluciones porque no es una tercera instancia. De todas las argumentaciones planteadas por la Contraloría se puede manifestar que nunca demostró que tenía legitimidad activa, ni tampoco había sufrido de forma directa o indirecta lesiones sobre las acordadas mencionadas, porque la Contraloría es una institución pública y es fuente de información que tiene la ciudadanía de obtener las declaraciones juradas de sus representantes y así evitar la corrupción y el enriquecimiento ilícito del erario público. Y todas ellas, no puede la Contraloría alegar que dichas acordadas son inconstitucionales, basándose en la ley 5033/13, que dicha ley ya fue derogada en algunos puntos por la ley 5284/14, que nos habla del procedimiento. Por esa razón, considero que todas las argumentaciones planteadas por el ministro en su rechazo de la acción fueron coherentes y correctas, pero no podemos dejar de mencionar que dichas acciones también contenían vicios de ultrapetita, porque fueron atacadas por considerar acciones que fueron ya de los datos de los cónyuges y hijos menores, que no fueron solicitadas por el parte accionante. Por todos estos puntos podemos mencionar que dicha resolución es un punto de partida y jurisprudencia en nuestra justicia, en el cual nos habla de los procedimientos a seguir para la obtención de estas informaciones que tienen estos ciudadanos. Concluimos de manera unánime que la decisión tomada por la Corte Suprema en pleno del acuerdo de sentencia número 111 del 11 de junio del 2020 es la adecuada. Primeramente por considerar improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría, ya que en el artículo 546 del Código Procesal Civil establece, entre otras cosas, que se deberá oponer excepciones al contestar la demanda, cosa que no ocurrió y que no se agotaron estas instancias. Luego, la acordada 1005 del 21 de septiembre del 2015 también armoniza con la Ley 5282/14, por lo que los fundamentos de la Contraloría son improcedentes y no tienen bases claras. También encontramos que la Corte Suprema de Justicia no tiene el rol de tercera instancia, por lo que no le compete reexaminar y analizar resoluciones ya discutidas en otras instancias. Finalmente, en virtud al artículo 28 de la Constitución Nacional, encontramos que la Contraloría es el responsable de proveer informaciones
a la ciudadanía, ya que es el ente encargado de proteger y ordenar estas informaciones. Muchas gracias.